¿Qué sucedió cuando una de las leyendas del rock de México, Manolo Muñoz, fue baleado durante una disputa doméstica en 1976? Famoso por su éxito Acapulco Rock, y como una figura clave en la escena musical de los años 60, la vida de Muñoz dio un giro sorprendente y casi fatal que atrajo la atención del país. Más de 40 años después, su esposa ha roto el silencio sobre ese día fatídico. En este video, descubrimos los detalles no contados del incidente de violencia doméstica que dejó a Muñoz luchando por su vida y cómo cambió el rumbo de su carrera para siempre. ¿Por qué su esposa ha elegido hablar ahora? Manténganse atentos mientras revelamos la desgarradora historia y los misterios detrás de lo que realmente ocurrió. Manuel Muñoz Velasco, mejor conocido como Manolo Muñoz, nació el 14 de marzo de 1941 en La Barca, Jalisco. Fue el menor de 4 hijos nacidos de Luis Muñoz y Esther Velasco. Su padre, don Luis, trabajaba en una variedad de empleos para mantener a su familia, moviéndose constantemente de un trabajo a otro para proveer a su esposa y a sus 4 hijos, Enrique, Diego, Graciela y Manuel. La vida era dura en su pequeño pueblo, y llegar a fin de mes no era fácil. Don Luis trabajaba incansablemente, mientras su esposa, Esther, se encargaba de cuidar a sus hijos. A pesar de su arduo trabajo, luchaban por salir adelante. Manuel, incluso siendo un niño, estaba decidido a ayudar a su familia. Tomaba trabajos ocasionales siempre que podía y pasaba su tiempo libre con sus hermanos, pretendiendo ser un mariachi o imitando a un locutor. La situación se volvía cada vez más difícil para la familia, y cuando Manuel y sus hermanos eran adolescentes, sabían que tenían que hacer algo para cambiar su situación. En busca de mejores oportunidades, Manuel, junto con sus hermanos Enrique y Diego, decidió dejar La Barca y mudarse a Colima, un estado vecino. Alquilaron una pequeña habitación y con el poco dinero que tenían, compraron guitarras y formaron un trío. Tocaban donde pudieran, en las calles, en fondas e incluso en restaurantes. Interpretaron canciones de grupos como Los Panchos, Los Dandies y Los Tecolines, y gradualmente, el trío comenzó a ganar dinero. Una gran parte de lo que ganaban se enviaba a su hermana en La Barca para apoyar a sus padres. Con tan solo 13 años, Manuel ya se estaba convirtiendo en el proveedor de su familia. El trío permaneció en Colima durante 4 años, tocando música y haciendo lo que podían para sobrevivir. Durante este tiempo, la voz de Manuel comenzó a madurar hacia el tono profundo y poderoso que lo definiría como Manolo Muñoz. Sin embargo, su visión para el grupo era clara. Quería que adoptaran un estilo de mariachi. Sus hermanos, sin embargo, no estaban tan seguros. Sentían que eran demasiado jóvenes y que tocar música de mariachi no les resonaba realmente. Para entonces, su grupo informal había crecido y decidieron mudarse a Guadalajara, la bulliciosa capital de Jalisco. Allí fueron a Canal 58, una estación de radio local, para ver si podían obtener algo de tiempo al aire. Para su sorpresa, se les dio la oportunidad de presentarse. Sin embargo, su música no causó tanta impresión como la voz potente de Manuel. Los gerentes de la estación, sentados casualmente sobre frijoles, tortillas y chile, lo apartaron y le ofrecieron un puesto como locutor. Manuel aceptó la oferta, pero el trabajo fue agotador, con turnos de 2 horas que interrumpían el horario de la banda. Eventualmente eligió concentrarse únicamente en su rol de locutor, dejando atrás al grupo. Fue durante este periodo que Manuel descubrió el rock and roll. Influenciado por las estrellas estadounidenses, especialmente Elvis Presley, se determinó a dejar su huella como el Elvis de México. Volvió a reunir al grupo y propuso que cambiaran de rumbo, formando una banda de rock and roll que interpretaría los éxitos de la época. Se llamaron Geps and Boys y comenzaron a visitar productores musicales esperando tener la oportunidad de grabar, pero los productores no estaban convencidos.
Pensaban que la ola de rock and roll era solo una moda pasajera y que el público no lo aceptaría. Manolo, decidido a dejar su huella, grabó el demo de su banda en secreto, manteniéndolo oculto de los directivos. Con su demo en mano, regresaron a las discográficas, esperando que alguien se fijara en ellos, pero nuevamente nadie mostró interés en comprar sus canciones. Pero Manuel no era de los que se rendían fácilmente. Tomó el asunto en sus propias manos, grabando el demo en cintas de casete y enviándolas por correo a varias discográficas en la Ciudad de México. Una de esas cintas llegó a Musart Records, donde un ejecutivo llamado Guillermo Acosta la escuchó. En el demo, Manuel había incluido el número de contacto de la persona a la que se había enviado. Guillermo, intrigado, llamó a Manuel para hablar sobre el demo. Cuando le preguntaron si lo habían entregado personalmente, Manuel admitió que no lo habían hecho, lo que conmovió a Guillermo. Impresionado por su honestidad, le ofreció enviarle un boleto de ida a la oficina de Musart Records, prometiendo también proporcionar el boleto de regreso. El grupo se dirigió a Musart Records y en 1961 finalmente grabaron su primer álbum como CBS and Boys. Sin embargo, el álbum fue lanzado bajo el nombre de Manolo Muñoz, con él como el principal artista. Después de la grabación, Manolo y su grupo regresaron a Jalisco, llevando una bolsa llena de casetes para promoverse. Fueron a las estaciones de radio locales, esperando que su demo fuera transmitido, pero para su sorpresa, el puesto donde Manolo había trabajado como locutor ya estaba ocupado. Sin embargo, el gerente lo consoló y le ofreció un nuevo rol como programador. Manolo enfrentó un desafío cuando no pudo poner la música de su grupo al aire. El locutor tenía una larga lista de canciones para poner y su demo no estaba en ella. Para lograrlo, Manolo tuvo que contactar al gerente de Musart Records, quien luego se puso en contacto con la estación de radio donde Manolo trabajaba como programador para hacer que pusieran el demo. Finalmente, el gerente puso el demo, pero le dio malas noticias a Manolo. Nadie quería a los GS and Boys. Sin embargo, les ofreció la oportunidad de promocionar su álbum con una serie de presentaciones en vivo en la Ciudad de México. Uno de los conciertos más importantes en la cartelera fue en el Coliseo Arena, donde se presentarían junto a varios otros actos de rock de todo México. Los ejecutivos de Musart Records dieron algunos consejos al grupo antes de que subieran al escenario, advirtiéndoles que las bandas de la Ciudad de México no siempre eran acogedoras con los forasteros. Fiel a la advertencia, antes de que tuvieran oportunidad de presentarse, la audiencia los interrumpió, lanzando comida y otros objetos hacia la banda, intentando ahuyentarlos. Los músicos de Jalisco estaban aterrados y pensaron en retirarse, pero ya habían llegado tan lejos, así que tomaron una respiración profunda y subieron al escenario. En el momento en que comenzaron a tocar, la multitud estalló en aplausos. A pesar de haber tocado solo un par de canciones, se convirtieron en un éxito instantáneo. El éxito fue enorme, especialmente porque su presentación estaba siendo transmitida en vivo por varias estaciones de radio, llegando a oyentes no solo en México, sino en todo el mundo. Después de años de arduo trabajo, el talento de la banda, particularmente la poderosa voz de Manolo, finalmente llamó la atención de los productores que buscaban talento nuevo. Los ejecutivos de la discográfica quedaron impresionados y decidieron ofrecerle a Manolo un contrato, esta vez como artista en solitario. Aunque fue una decisión difícil, Manolo no tuvo más opción que aceptarla, con el entendimiento de que aún ayudaría a sus compañeros de banda siempre que fuera posible. Los ejecutivos explicaron que el público prefería a los jóvenes guapos, señalando a estrellas como Elvis, Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez. Sin embargo, Manolo no encajaba en lo que ellos consideraban convencionalmente guapo, y sugirieron que dejara de usar los gruesos anteojos cuadrados que siempre llevaba para mejorar su imagen. Manolo rechazó firmemente su consejo, declarando que esos anteojos se quedarían.
Estaba decidido a tener éxito tal como era, creyendo que su talento, no su apariencia, sería la clave de su éxito. En su mente, aunque muchas de las estrellas guapas de la época tenían buena apariencia, lo que realmente importaba era el talento que había detrás de esa imagen. Desde ese momento, los éxitos comenzaron a llegar. La carrera de Manolo despegó con giras, spots de radio, apariciones en televisión e incluso oportunidades en el cine. Fue un viaje que trajo una inmensa alegría a su corazón, sabiendo que su dedicación y su voz única eran lo que realmente lo hacían destacar. Todo parecía ir bien para Manolo, pero esa sensación de calma pronto se vería rota por uno de los momentos más devastadores de su vida. En la mañana del 26 de noviembre de 1976, alrededor de las 7 de la mañana, Manolo regresó a su casa en la colonia Prado Coapa, preparándose para una presentación en Veracruz. En ese momento, su matrimonio con Angélica Ayuso Espinosa estaba en crisis, plagado de problemas de celos, lo que llevó a una de sus frecuentes discusiones. Angélica, entonces de 35 años, no tenía idea de que esa discusión pronto sería noticia, y no de una buena manera. A las 9:01 de la mañana, los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar. Dentro de la casa, encontraron a dos niños pequeños llorando, observando a su padre tirado inmóvil en el suelo y a su madre en un estado de histeria. Junto a Manolo inconsciente, yacía un arma cerca. La escena era impactante. Manolo Muñoz, el conocido cantante de Acapulco, músico desde finales de los años 50 y actor desde los 60, había resultado gravemente herido tras una discusión con su esposa que había escalado. Tanto los relatos de Angélica como los de Manolo fueron cuestionados por las autoridades. Angélica explicó que la discusión se había intensificado después de que Manolo, ya intoxicado, la golpeara con un arma. Escuchó un disparo y miró hacia arriba para encontrar a Manolo colapsado en el suelo. En pánico, llamó a la ayuda médica, pero ya era demasiado tarde. La herida en el torso de Manolo, donde la bala había atravesado entre su hígado, pulmón y riñón. Angélica, esposa de Manolo Muñoz, solía describir su matrimonio como un tormento. Admitió que, a veces, lo idolatraba, pero en otras ocasiones, sentía un odio intenso. Hubo mañanas en las que todo de él le disgustaba, pero también hubo momentos en los que él la inspiraba y le recordaba la belleza de la vida. Según Angélica, después del incidente con el arma, ella afirmó que había sido un giro desafortunado de los acontecimientos. Dijo que, después de haber dado negativo en la prueba, tomó el arma y comenzó a golpearlo. Pero todo fue solo un trágico accidente. Aunque no ofreció más detalles, los resultados de la prueba de parafina confirmaron que fue Manolo, y no otra persona, quien había disparado el arma. Manolo fue trasladado de urgencia al Hospital de la Cruz Roja, donde recibió atención inmediata. Sus amigos y seguidores suplicaron que lo trasladaran a un hospital central, pero los médicos se negaron, citando los riesgos involucrados en moverlo mientras su condición permanecía crítica. Después de 3 días de cuidados intensivos, los médicos finalmente pudieron estabilizarlo y fue dado de alta. La prensa de la época recordó a todos que este no era el primer escándalo relacionado con Manolo Muñoz. En 1962, había pagado una fianza de 25,000 pesos después de agredir a la fotógrafa Marta Robles. La mala suerte de Gutiérrez tomó un giro humorístico gracias a la intervención de Carmen Salinas durante una transmisión en redes sociales. Carmen recordó que Manolo había estado trabajando en el Teatro Blanquita cuando la gerente, Blanquita Margo, le dijo que Manolo había sido disparado. Inmediatamente fue al hospital para estar a su lado. Cuando Carmen llegó, una joven en el hospital le informó que solo los familiares cercanos podían visitar, pero Carmen no se desanimó. Rápidamente explicó quién era y que estaba con la empresaria del Teatro Blanquita. «Haz una pequeña excepción por mí y te doy un día de fiesta.
dijo Carmen negociando con la mujer. La señora aceptó y les indicó que se pusieran batas y mascarillas antes de entrar. Carmen, siempre tan carismática, dijo que la bata le quedaba un poco pequeña porque, en ese momento, tenía algo de pancita. Añadió que era muy delicada, pero estaba agradecida de que Dios hubiera salvado a Manolo de la bala. Era como si el destino hubiera intervenido, y parecía un milagro, especialmente porque su recuperación ayudaría a llenar nuevamente el Teatro Blanquita. Cuando entraron, Carmen afirmó que no sabía cómo tomar el pulso a alguien, pero fingió hacerlo mientras la enfermera lo sostenía. En ese momento, llegaron dos médicos reales y preguntaron qué estaban haciendo allí. Carmen y su acompañante explicaron que estaban allí para revisar a su querido amigo y colega, pero los médicos no se convencieron. Les dijeron que no podían estar en cuidados intensivos y les pidieron que se marcharan. Carmen y su acompañante se fueron, devolviendo las batas prestadas a la enfermera, quien luego les entregó sus bolsas y ropa. Carmen le dio a la enfermera una pequeña propina antes de salir, con la esperanza de que Manolo finalmente pudiera relajarse y recuperarse por completo. Y de hecho, una vez que Manolo recuperó su salud, regresó al mundo del espectáculo, volviendo a hacer lo que más amaba. Hay un viejo dicho que dice: no hay mal que por bien no venga. Y eso es exactamente lo que ocurrió después del casi fatal accidente de Manolo. El evento lo catapultó a un nivel de fama que nunca había experimentado antes. Después de que se divulgó la noticia del accidente, las estaciones de radio continuaron poniendo su música. Algunos noticieros incluso informaron su muerte, asegurando que había pasado a un lugar mejor. Los periódicos se apresuraron a cubrir la historia desde el momento en que se confirmó que Manolo había sido trasladado al hospital de la Cruz Roja. Aunque Manolo ya era muy conocido, este incidente lo convirtió en una celebridad a una escala completamente nueva. Sus canciones sonaban sin cesar en las ondas radiales y en las tiendas de discos. Uno de sus grandes éxitos, grabado originalmente en 1976, se vendía rápidamente. La canción, escrita por el artista colombiano Jorge Villamil, seguía siendo un favorito entre los fans. Desafortunadamente, algunos medios de comunicación se apresuraron a difundir rumores falsos, con muchos afirmando irresponsablemente que Manolo ya había fallecido. Sin embargo, fue Carmen Salinas quien, durante una transmisión en redes sociales, reveló una anécdota que quedaría en la historia del espectáculo. Confesó que ella misma le había dado a Manolo un cuello, un pequeño apodo para un gesto que fue tanto juguetón como memorable durante ese caótico momento. Su historia le dio un toque personal al drama y se convirtió en parte de la leyenda que rodeó su recuperación y su ascenso a una fama aún mayor. Manolo era la estrella del Teatro Blanquita, y esa noche le tocaba a Margo cerrar el espectáculo. La directora del teatro, junto con Carmen Salinas, estaba ayudando detrás del escenario. Sin embargo, algo extraño ocurrió esa noche. Manolo, el principal artista, no apareció, y la audiencia comenzó a inquietarse. La china, una de las miembros del personal, estaba frenética, y dijo que estaba preocupada por la multitud enojada. En pánico, le dijo a Carmen que tenía que salir y entretener a la audiencia mientras esperaban a Manolo, pero Carmen no sabía qué decir para calmarlos. Finalmente, sintiéndose frustrada e impotente, Carmen salió a regañadientes, vestida con pantuflas y un albornoz. Se quedó quieta en medio del escenario, sintiendo el peso del momento, y comenzó a hablar. «Todos estamos muy tristes», dijo, dirigiéndose a la audiencia silenciosa. «Todos ustedes recuerdan cuando vieron a Manolo Muñoz, y ahora nos duele decir que él está con nosotros hoy». La multitud guardó silencio, sintiendo la gravedad del momento. Luego, Carmen continuó. «Por favor, un minuto de aplausos para este gran artista». La audiencia estalló en aplausos, vitoreando y llorando por su ídolo, mientras Manolo,
algo desorientado y claramente disfrutando de la atención, finalmente subía al escenario, caminando con su característico porte, aunque estaba claro que había tomado una copa o dos. Al día siguiente, Carmen Salinas reflexionó sobre los eventos, admitiendo a la prensa que, en cierto modo, ella había matado a Manolo en el escenario con su anuncio. Pero defendió sus acciones, diciendo que la única forma de salvar al Teatro Blanquita del caos total era hacer que la multitud creyera en el drama del momento. Años después, Carmen explicaría que fue esta misma mentira la que ayudó a salvar al Teatro Blanquita, que había estado luchando por mantener sus puertas abiertas debido a la ausencia de Manolo del escenario por problemas con su discográfica. Flaco Muñoz, el manager de Manolo, confirmaría más tarde que planeaba promocionar el nuevo álbum de Manolo en junio de 2000, con apariciones en programas de televisión como Al fin de semana y Hoy. Estaba previsto que interpretara un medley de sus éxitos clásicos, marcando un regreso para la querida estrella después de 5 largos años fuera del foco. Manolo tenía grandes planes para el futuro, anunciando que viajaría a varios países de América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, su última aparición pública sería en la celebración del 50º aniversario de la carrera de la actriz Angélica María, donde dio una entrevista. Durante esta entrevista, no solo reveló todos los detalles sobre su próximo álbum, sino que también declaró abiertamente su oposición al uso de la música en playback. Compartió que su secreto para mantener su salud era simplemente mantenerse lo más calmado posible. Poco sabía él que, 2 semanas después de esa entrevista, la tragedia golpearía. Su hijo, Martín Muñoz, había planeado visitar a su padre en casa. Pero después de varios intentos de llamarlo sin obtener respuesta, Martín se preocupó. Fue al condominio para verificar el estado de su padre. Mirando a través de una ventana del edificio, vio a Manolo tendido e inmóvil en el suelo de una de las habitaciones. En pánico, Martín rompió la ventana para entrar y encontró a su padre inconsciente. Inmediatamente llamó a una ambulancia y solicitó que Manolo fuera trasladado al Hospital Santa Elena en la Ciudad de México. Los médicos informaron rápidamente a Martín que su padre estaba en coma, un golpe devastador para la familia y aquellos que habían admirado durante tanto tiempo al talentoso artista. Poco después, llegó la noticia de que Manolo estaba en estado vegetativo. A la familia se le recomendó comenzar los preparativos para su despedida. Durante este difícil momento, uno de sus hijos llevó una pequeña radio al hospital y le pusieron una canción. Para sorpresa de todos, Manolo sonrió. Su familia se apresuró a llamar al doctor, pensando que había recobrado la conciencia. Los médicos lo examinaron, pero explicaron que la sonrisa era simplemente un reflejo, algo comúnmente observado en pacientes en su condición. A pesar del breve momento de esperanza, el diagnóstico permaneció sin cambios. Después de 6 días en el hospital, el 30 de octubre de 2000, Manolo Muñoz, el querido ídolo de la balada y el rock and roll, falleció pacíficamente. Había sufrido un derrame cerebral la mañana del 29 de octubre de 2000 y fue sepultado en el Panteón Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México. Manolo deja detrás a sus hijos, Maximiliano, Cintia y Martín. Martín, al igual que su padre, siguió sus pasos, persiguiendo una carrera como cantante, actor y compositor. El legado de Manolo perdura a través de sus hijos y la música que sigue inspirando. ¿Cuál es tu canción o recuerdo favorito de Manolo Muñoz? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te gustó esta historia y quieres saber más sobre figuras icónicas como Manolo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para futuras actualizaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.